Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Ah, ¿me lo tengo que poner yo? Sí, Miski. Miski. Vale. Bueno, arrancamos en el mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto por vuestra relación con el mar. Creo que contigo tendría que irme a Almería. No sé si a Ciudad Jardín, a esos veranos infantiles. Sí. Entonces cuenta ¿dónde se va tu cabeza? Siempre que podíamos veraneábamos en lo que era el Zapillo, que ahora que está remodelado con un paseo marítimo precioso. A raíz de los Juegos del Mediterráneo hace 20 años lo remodelaron todo y Almería dio un cambio tremendo, pero sobre todo los revolcones cuando había un poquillo de marejadilla con mis hermanas metiéndonos en el agua, saliendo hasta arriba de arena por todos los lados. Y siempre el mar, pescando en el mar, estando cerca del mar. Fíjate, pescando, pero pescando en el mar o pescando el río Pedroso en Burgos. O sea, ¿tú dónde pescabas siendo niña? ¿A quién acompañabas? ¿Cómo era ese ritual? Pues a mis padres les dio por pescar y entonces compraron una furgoneta que la llamamos La Pocha, como el juego de cartas, porque en los viajes que hacíamos no había las carreteras que hay ahora. Entonces nos aburríamos muchísimo y jugábamos a la pocha, al juego de la pocha. Sí. Y nos llevaban los fines de semana a pescar. Cuando era en río, en Narcea, cuando abrían la veda, que era en el mes de marzo, en Semana Santa íbamos al Narcea, a Burgos, a la zona de Bavia, cuando no por aquí, en Revenga, en la puerta de Segovia, por la zona de Guadalajara, y en el mar cuando podíamos, cuando íbamos a Bayona también a veranear y nos íbamos, mi hermana mayor y yo íbamos con un pescador, con una barquita de remos, salía y comprábamos, pescamos unos pececillos que a mí me parece, les llamaban panchitos, no sé cómo se llamarán de verdad, qué raza o qué tipo, pero pescamos en el mar y en el río, pero fundamentalmente de caña, de río. ¿Eso te producía calma? ¿Qué produce pescar? En aquel entonces a mí me parecía muy divertido, había que hacer un ejercicio de paciencia a veces, porque cuando pescas en pantano el agua es mucho más tranquila, no se te enganchan los anzuelos ni las cucharillas, pero cuando pescas en río y en río turbulento, como puede ser en el Arcea, que es un río de montaña, tienes que tirar y recoger rápido, porque si no la cucharilla se te engancha con las piedras, entonces pierdes muchos... había que estar atento, a pesar de que era tranquilo. Y la última vez, de las últimas veces ya que yo le he preguntado muchas veces a mi madre ¿por qué dejamos de ir a pescar? Ajá. Y me dijo que era por los atascos. Claro, no había esas... las horas de vuelta de los domingos por la tarde, que yo me recuerdo a mí y a mis hermanas, a las 3 hermanas más, somos 4, estudiando, porque claro, al día siguiente había que ir al colegio, y dejamos de ir por los atascos, porque es que a lo mejor nos podíamos pasar 4 o 5 horas y dejamos de ir a pescar por eso, pero a mí me parecía muy divertido el salir todos los fines de semana a pescar. Bueno, vamos a volver a Madrid. Entonces me gustaría que me dijeras a qué huele, si yo te digo esto, o a qué olía el cuarto de la plancha del hotel de tus bisabuelos, ese cuarto de la plancha donde a veces os dejaban pasar. O sea, ese olor, si yo ahora te pregunto, ¿cómo lo describirías? Era a sábanas limpias. Si hubiera, que no lo sé, en aquel entonces, suavizante, olería suavizante que le ponemos a la ropa para lavarlo. Pero era a sábanas limpias. Hay un frescor allí y además a trasteo, a picardía. Nos dejaban allí porque no nos dejaban meternos en las habitaciones de los huéspedes y teníamos una zona acotada, mi hermana mayor y yo, y nos dejaban, pues, algunas zonas, nos dejaban entrar en el cuarto de la plancha y nos dejaban entrar en el office, pero no en la cocina. Y ese olor de ese cuarto era entrar y, claro, imagínate en un hotel, las sábanas todos los días había que lavarlas. Y eran hileras de sábanas, o sea, se formaba una especie de laberinto, en vez del suelo hacia arriba, de arriba hacia abajo, y eran sábanas blancas y tú te metías y allí jugábamos mi hermana y yo. Es un hotel que estaba en la Puerta del Sol. ¿Ya no está abierto ese hotel, el Yo hotel americano? Yo creo que no está abierto. Luego pasó a llamarse hostal, porque hotel tiene la consideración de si es el edificio entero. Pero ahí he pasado yo las mejores navidades de mi vida, porque es donde habitualmente ponen ahora las cámaras para hacer la retransmisión de las uvas. ¡Ay, qué bueno! Sí. Y yo decía, ¿pero estos por qué comen aceitunas aquí por la noche? Luego me di cuenta, claro, no eran aceitunas, eran uvas. Pero cuando pasaba la cabalgata que salía del Retiro y terminaba en el ayuntamiento, que estaba en la calle Mayor,
pues yo veía desde el balcón del Hotel Americano la cabalgata de los Reyes Magos desde arriba. Pero no vivíais ahí. No, Familia era no vivía, no, era el hotel de yo tus vivía, bisabuelos. Sí, yo vivía por la zona de Príncipe de Vergara, pero mi madre nos dejaba a mi hermana mayor y a mí, que fuimos las que más vivimos del hotel y las travesuras del hotel y con las cajas de alhajas, que eran bisutería, que nos dejaba mi abuela para que nos entretuviéramos, y con las colchas viejas de los huéspedes, pues nos hacíamos colas y íbamos como princesas por los pasillos. Bueno, debía ser muy divertido aguantarnos a las dos, a mi hermana y a mí. Has hablado muchas veces de no tener 2 abuelas, sino 3, y has hablado de tu tía, de tu tita. Tita. ¿Es ella quien te dijo el mundo es para intrépidos? No, esa fue mi tía, la hermana mayor de mi madre, que luego tuvo Alzheimer, y ella fue la que me dijo el mundo es de los intrépidos. Y eso ha sido un lema en mi vida. Yo no he dejado de hacer una cosa, no me he arrugado, porque he dicho, bueno, yo lo intento por lo menos, ¿eh? Luego si sale bien y si no, pues oye, por lo menos lo he intentado. No quiero quedarme con el come de no haberlo intentado. Sí. Fíjate, ¿te acuerdas de esa frase como un lema que has mantenido en tu vida que te dijera tu tía, ¿no? Sí, eso me ha marcado la vida, sí. Vamos a ponerte una peli. Vale. Todo trabajo tiene algo divertido, y si encontráis ese algo, en un instante, ¡chap!, se convierte en un juego. Y divertiros lograréis, mejor si así lo hacéis, el ser feliz, un truco es al fin. Con un poco de azúcar, esa píldora que os dan, la píldora que os dan, pasará mejor si hay un poco de azúcar, esa píldora que os dan, satisfechos tomaréis. Es monísima. ¿Quién te iba a decir a ti, cuando veías esta peli de pequeña, pues no sé si la viste en cine o cómo la descubriste, que la palabra juego iba a tener luego tanto que ver en la vida, con tu vida profesional? Fíjate, este fue el primer libro que yo tuve en mi vida. Me lo regaló mi abuela con 6 años, cuando cumplí 6 años, y luego la película, que yo la he visto, ya me la sé de memoria, pero me parece como es volver a la infancia feliz, y luego efectivamente el juego y lo que han supuesto los juegos en mi vida. Esa frase, ¿no? Sí. Si encuentras lo que te gusta en el juego, serás feliz toda la vida. ¿Tú has sido feliz toda la vida? Toda la vida. Dedicándote al trabajo que me he dedicado, al trabajo que te has dedicado. Y a la especialidad que me he dedicado, porque claro, cuando llegamos a hacer la carrera, en primero, que estábamos en el turno de tarde, y estábamos pues Vicente Vallés, Fran Llorente, Teresa Viejo, Fran Sevilla, Miguel Ángel Nieto, todos ya queríamos, o sea, todos sabíamos la especialidad que querríamos hacer si pudiéramos. Todos estamos haciendo lo que queríamos hacer. Fran y Vicente, información, Fran Sevilla y Miguel Ángel Nieto, internacional. Yo quería hacer deportes. Oye, que luego la vida se terciaba bien. Eso en la facultad, ¿no? Eso en la facultad. O sea, los 5 años de carrera estuvimos todo este grupo juntos, que nos lo pasamos bomba. Y todos queríamos esa especialidad. Luego ya verás, la vida te pone donde te pone. Y a todos nos ha puesto donde queríamos. Fíjate. Tú has sido siempre no sé si una niña o una persona muy intuitiva. Sí. O sea, con una intuición fuera de lo normal. Sí. Muy por encima de la media. Sí. ¿En qué lo notabas? En impactos. No sabía cómo describirlo. Y además era, esto no, o esto sí, o esta persona sí, o esta persona no. O de repente estar pensando, inmediatamente después pasaba lo que acababa de pasar. Y sin saber por qué, de una manera irracional, tomar decisiones que nunca hubiera tomado, pero que luego me han salvado la vida. ¿Tú eso lo achacas a ser observadora? ¿A estar más pendiente, aunque no seas consciente de todo lo que pasa alrededor? Sí, soy muy observadora. Estoy con el radar puesto. Yo hay veces que pienso que soy esta maleducada. Cuando estoy, a lo mejor que se pasa a comer a un restaurante, y estoy todo el tiempo mirando, observando todo, haciendo como un escáner de todo lo que está pasando por aquí, quién entra, quién sale, quién se levanta, qué pide. Yo digo, a veces pienso que soy, que diga, qué cotilla esta, que está todo el tiempo mirando, ¿no? Pero no lo puedo evitar. Estoy todo el tiempo como haciendo el chequeo de toda la zona, de donde tengo, de la gente que entra, la que sale, que se pone, que come, que no come.
Y es un poco, hasta me da como si alguien se fijara, me daría hasta vergüenza que me dijeran, ¿tú qué miras? Porque seguramente me lo dirían. Bueno, enseguida voy a preguntarte por qué te has puesto Miski, quién está detrás de este seudónimo, pero has hablado ya del periodismo. Sin embargo, yo te voy a poner un sonido que tiene que ver con tus estudios y tiene que ver con un juego. Has hablado de la pocha, pero yo creo que te tiraste muchas tardes y quizá muchas noches jugando a esto. Un rollazo. Al parchís. Oh, Cuéntame eso Mira, del parchís. Pues mira, yo no soy nada competitiva y por no... Que mira, que es que no como, que tiren, pero que te van a comer, pues que me coman. ¿Pero cuándo jugabas al parchís? Jugaba al parchís en las noches de guardia en la clínica Ruber de Juan Bravo, porque trabajaba de 10 de la noche a 8 de la mañana en la UBI para pagarme la carrera. Para pagarte la carrera. Exacto, entonces terminé BUP, no tenía ganas de seguir, hice un año sabático, digamos, estuve estudiando inglés y hice un curso de auxiliar de clínica y casualmente un amigo de mi padre conocía a alguien del Ruber, primero entré a hacer prácticas y de ahí se encadena todo, como el camino de las baldosas amarillas, Sí. pues de entrar a hacer prácticas, de repente que un contrato se queda se queda un contrato libre, que si lo quieres, fenomenal, luego una auxiliar de la clínica, de la UBI se casa. Oye, que si quieres ir a la UBI, pero bueno, es de noche, entonces tienes que trabajar día sí, día no. Noche sí, noche no, de manera que 2 veces al día dormía y en las siguientes 24 horas no dormía nada. Mientras además estabas estudiando la carrera. Exacto. Sí, sí. Y entonces, pues había veces que te ponías a leer para pasar en un momento que estabas un poco más tranquilo y yo me dormía. O sea, es que te vencía el sueño, pues porque el cuerpo es así, ¿no? Y además mi metabolismo es de levantarme muy pronto y acostarme muy pronto. Y yo tenía que hacer verdaderos esfuerzos había veces que llegábamos más cansadas, entonces a lo mejor alguna se marchaba 10 minutos, un cuarto de hora para recuperarse, pero a veces jugábamos al parchís y hemos echado ahí muchas horas de parchís. Y decías, eso te demostró que tú no eras competitiva. Nada. No eras una persona nada. competitiva. Si te comían bien, si te mandaban no, a tu casa, sí. pues me mandaban a casa. Sí. Vale, ¿qué te enseñó estar tan cerca de la vida y la muerte siendo tan joven y trabajando en la UBI? Pues me creó muchos conflictos religiosos porque no sabía todo el aspecto metafísico de la muerte, de cuándo estás viva y cuándo estás muerta. Entonces había veces cuando teníamos algún paciente que tenía una parada, estábamos haciendo la recuperación, la rehabilitación, intentando ponerle todo tipo de medicación que nos decían los médicos y cuando llevaba un rato decía, bueno, ya, vamos a dejarlo. Entonces yo veía al monitor que allí hacía pum, 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 pum y de repente, oye, que sigue monitorizado, que sigue latiendo el corazón. Bueno, me decía, no, Paloma, no, ya no hay nada que hacer, es que el corazón es un músculo y tiende a hacer lo que ha hecho toda su vida y de repente hay latidos sueltos. Entonces yo me preguntaba, bueno, este señor ya ha fallecido o esta señora. ¿Nos oye? ¿Está oyéndonos? Luego te das cuenta, por ejemplo, todos allí estaban desnudos, con una sábana. Daba igual que fueras un banquero multimillonario que un labrador con unas arrugas de medio dedo quemado por el sol, porque todos lo único que quieren en ese momento es tiempo. No quieren ni posesiones, ni barcos, ni dinero, ni joyas, ni un reloj de no sé cuántos. Solo quieren tiempo. Entonces te das cuenta de lo rápido que se va todo, de lo imprevisto, de las cosas más raras por las que enferma la gente de la manera más súbita y más inesperada, sin a lo mejor estar bien por la tarde y por la noche estar camino del Ruber o de cualquier otro hospital y de lo fugaz que es y de lo que hay que aprovechar y sobre todo intentando no ser mala gente, sino buena gente, porque luego aquí se va a quedar todo, Mara. Aquí se va a quedar todo, y dices, mira, vamos a disfrutar de lo que tenemos y sobre todo del tiempo y de la vida que tenemos y del físico que tenemos y de las personas que tenemos alrededor, porque no sabes cuando salgamos de aquí qué nos va a pasar ni lo que vamos a durar. Entonces, en ese sentido yo tengo las maletas hechas siempre y estoy en paz conmigo misma y con los demás, de manera que el día que palme, pues espero dejar la cosa un poquito mejor de lo que me lo he encontrado. ¿Por qué Paloma del Río se ha puesto Miski de seudónimo? Porque así me llama mi hermana la pequeña. ¿Y por qué? Pues Miski. porque
había muchas palomas en mi clase, entonces cuando no era paloma, no sé qué tal, y entonces mi hermana dice, Palomiski. Y entonces, Palomiski, qué entonces bueno. al final me dijo Miski. Entonces así mi hermana siempre me llama Miski, Misquita, así. A ver, Paloma de Río, verano del 86, tu primer verano de prácticas en televisión española, entras para no salir Exacto. en 30 y pico años. Tú no lo sabías por entonces, No. tú entrabas a televisión española, la única televisión en aquellos tiempos. ¿Cómo fue aquel verano del 86 que Súper tú divertido, recuerdes? muy divertido. Es que mira, había un mundial de fútbol, hubo mundial de natación. Yo le pedí, como trabajaba de noche, dormía por la mañana, y entonces le pedí a Julián García Candau, que era el director de deportes entonces, que primero ya se extrañaron de que una mujer quisiera hacer deportes. Pero yo le pedí que, como trabajaba noche sí, noche no, y dormía por la mañana, que si podía hacer la beca por la tarde. Y no, ningún problema. Y entonces hacía el Telediario 2 y luego hacía el Telediario 3, y detrás del Telediario 3, que presentaba Rosa María Mateo, había un pequeño programilla de 10 minutos que se llamaba Teledeporte. Los días que tenía que ir al hospital, pues a las 9:30 cogía el coche y me marchaba, pero los días que no, me quedaba hasta la noche. Y bueno, pues a lo que me dijeran. Pues había tour, había las típicas Pero siempre competiciones. tuviste claro el deporte. Sí, o sea, sí, tú no dijiste política, no dijiste internacional, no, economía, sociedad. Tú dijiste deporte. Sí, el tutor que teníamos allí nos dijo, bueno, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije deporte. El tipo mínimo, qué raro está. Pero sí, bueno, no me pusieron ninguna pega, únicamente yo tenía que negociar el que pudiera ser por la tarde. Y cuando grabábamos, pues nada, pues hacíamos la pieza el telediario, te van diciendo cómo se monta, pues todo eso que se supone que has aprendido en la facultad, que no lo has aprendido, que en la facultad lo que te han dado es el título, pero luego lo que es el montaje, plano corto, plano largo, el oficio. sonido, el oficio, lo aprendes allí. Y hacer en 1 minuto o en 50 segundos el resumen de una competición, y a utilizar lenguaje muy periodístico, muy rápido, y sobre todo que una de las veces era que faltaban voces, entonces el editor del Telediario de las 9, que era José Luis Martínez, que luego se fue a La Voz de Almería, me dijo, a ver, habla un poco, me dio un telediario, lee, vale, venga, ya te puedes ir a leer. Y entonces a partir de ahí, pues parece ser que la voz funcionó, y la voz ha seguido funcionando mucho tiempo. Es que es una voz, claro, ahora todo el mundo te conoce físicamente, pero durante muchos años solo teníamos la voz de Paloma del Río. Sí. A mí lo que siempre me ha llamado la atención es cómo te preparabas tú para retransmitir gimnasia rítmica, gimnasia artística, patinaje, esquí, porque son deportes que para contarlo tienes que aprenderlo, ¿no? Tú, de fútbol sabe casi todo el mundo. Tú pones a cualquiera que está ahora mismo en Gran Vía a retransmitir un partido, mejor, peor, pero todo el mundo sabe cómo son esas jugadas, no sé qué. Pero claro, en tu caso has retransmitido y has contado al espectador y a la espectadora deportes que yo no los quiero llamar minoritarios, pero bueno, que no son el fútbol ni el baloncesto, y para eso hay que prepararse y explicarnos qué es un aro, cuándo sube uno, ¿no? Cuándo tiene que subir, cuándo no, cuándo lo está haciendo mal, cuándo lo está haciendo bien. ¿Cómo lo hacías eso? Pues estudiando, porque mira, yo pensé, pardilla de mí, que en quinto de carrera, hice el último examen que hice de la carrera fue uno de periodismo internacional, y dije, menos mal, ya he terminado de estudiar. Vaya equivocación. Porque claro, el primer torneo que tuve que hacer fue uno de tenis de mesa, y mira, suerte que había estado federada en la Federación de Madrid de Tenis de Mesa, que jugamos en el Palacio de los Deportes, y me sabía el reglamento. Pero una cosa es saberte el reglamento como jugador, y otra cosa es para contárselo al personal. Lo escuchado, sabes que lo estaba escuchando esta tarde, lo de Sevilla, ¿no? Los jugadores han dejado las pelotas en la red. ¿Cómo se retransmite el tenis de mesa, no? Que, bueno, el ping-pong, que es tenis de mesa el nombre oficial, pero clon, claro. Pero ¿cómo? O sea, eso es lo primero que haces. ¿Cómo te lo montas? Pues yo estaba asustadísima, porque es que no sabía ni que había productores que te organizaban el viaje. Y decía, pero ¿cómo voy a Sevilla? Bueno, no te preocupes, que esto te lo organizan. Y ya te vas, y vas con todos, o vas en avión, o vas en coche, como quieras ir. Pero bueno, y luego ya me busqué a la parte técnica, que era alguien de la federación que me ayudó en la parte técnica, por si a mí se me escapaba, por si yo no llegaba a aquello. Pero sobre todo lo que aprendí es a callarme en las retransmisiones, porque en las retransmisiones de radio no tienes imagen, pero en las de televisión sí. Entonces yo prefiero que me echen de menos a que me echen de más. Que no digan, qué pesada, a ver si se calla. Que yo hay veces que lo pienso, digo, ay, no se callará un poquito. A ver, que me está alterando mucho, no me está dejando ver esto. Y eso, bueno, más o menos relativo. Un compañero, Ramón Pizarro, me dijo, mira, cuando Olga Biza te dé el paso, te vas a poner nerviosa y no vas a saber.
Entonces, escríbete. Muy buenas tardes, estamos aquí, vamos a hacer esto, y luego ya te centras en el contenido, en el partido. Luego heredé de Olga la gimnasia artística y de María Escario la gimnasia rítmica. Claro, la rítmica, la gimnasia en general son 3 reglamentos, el de chicos, el de chicas y el de rítmica. Y cada 4 años, cada ciclo olímpico cambia el reglamento. Se modifica, hay cosas que antes valían de una manera y ahora de otra. Entonces, estudiando y a veces haciendo los cursos de jueces. Yo me he ido a la federación a hacer el curso de juez, pero yo le tengo que contar a la gente lo que veo. Y explicarlo. Y explicárselo. O sea, contarlo y explicarlo. Claro, y la gente me dice, ¿pero cómo lo ves? Digo, pues primero tengo el ojo entrenado y me anticipo y conozco a las jueces y ya las conozco mucho, ya sé por dónde van y ya esto es como lo de Eurovisión. Ya sabes quién va a votar a quién y cuánto le va a dar. Y lo que vale cada elemento y lo que le van a restar. Por la gimnasia tiene una característica que no es sumativa, sino que es de deducción. Tú partes del 10 perfecto y sobre las deficiencias que vayas haciendo te van descontando, con lo cual tú vas haciendo tus propias cuentas a la vez que lo hacen los jueces. Entonces, esa base de estudiar, pero yo pensé, qué ilusa. Pensé que en quinto había dejado de estudiar y me he pasado la vida estudiando. Y te faltaba estudiar toda tu vida, o sea, Sí. te quedaba toda tu vida por Sí. estudiar. Supongo que tienes un recuerdo maravilloso de Atlanta, Sí, señor. año 1996. Muy bien. No me dirán que no, los lanzamientos de estas gimnastas no son mucho más difíciles que los de muchas otras gimnastas. Fíjense, si nos ponen alguna repetición, cómo recogen ellas normalmente de espaldas al aro. Este es un lanzamiento de máxima dificultad. Están todas las gimnastas. Uno de los elementos en cascada tienen que hacerlos. Aquí rápidamente Marta Baldós se incorpora al final. Están peleando por el oro las subcampeonas de Europa. Que lo ganaron. Lo ganaron. Lo ganaron, pero claro, es a lo que me quería referir, ¿no? Una cosa es verlo y contarlo, otra cosa es que tú retomes y nos lo expliques. Exacto. Por ejemplo, si yo veo el aro, si las gimnastas están jugando con el aro, yo no me doy cuenta de que lo están recogiendo de espaldas. Claro. Entonces necesito que Paloma del que lo Río diga. me lo explique y además haga la comparativa con otros ejercicios que hemos visto de otros países, ¿no? Es que, mira, para eso valen mucho las repeticiones. Yo normalmente siempre he respetado tanto en la gimnasia como en el patinaje la música, porque la música forma parte de la coreografía y de la historia que te quieren contar los deportistas o las deportistas. Y siempre me he callado manchando poco la música. Y luego en las repeticiones, hasta que sale la nota, tienes 2 o 3 minutos y además con planos cortos, con planos más lentos. Por ejemplo, el patinaje sirve mucho porque un buen ejercicio malo depende de la posición de la cuchilla. Y mira tú la cuchilla de una bota que es que apenas ni se ve. Entonces depende de la posición de la cuchilla. Eso el realizador que está haciendo la retransmisión y el cámara tienen buen pulso y ya saben que tienen que irse al pie o ver un plano mucho más cercano del que ves con un plano general. Y eso te sirve mucho para enseñarle a la gente de miren cómo cuando está cayendo lleva los hombros hacia adelante y eso significa que está cayendo no muy equilibrado y que si salta cuando hace un salto mucho hielo cuando cae es porque está cayendo con la cuchilla, con la serreta que lleva en la punta. Entonces no está cayendo con el filo, está cayendo con la parte de delante. Y a base de repetir y repetir y sobre todo con un lenguaje accesible. Muchas veces las gimnastas o la gente de la gimnasia especialmente, no tanto la del patinaje, me decían, es que no dices el nombre de los saltos. Digo, mira, si yo digo lo que es un Markelov, la gente pensará que es una empanadilla búlgara. Está cual, Exacto. desconectaríamos. Exacto. Y entonces si yo le digo que es un mortal que se hace por encima de la barra y eso que están viendo en este momento es un mortal por encima de la barra, también llamado Markelov, a lo mejor lo empiezan a identificar. Sí. O si digo el Biles, por ejemplo, doble mortal con doble pirueta o doble mortal con triple pirueta. Pero lo digo de vez en cuando. El que sabe gimnasta y el que sabe el código ya lo sabe, pero los 48 millones y pico de personas no lo saben. Y luego el entusiasmo. Ay, sí. Ese entusiasmo que tú unas risas y unas mostrabas. Sí, y llorar y unas emociones. ¡Qué bien, bien, sí. Muy bien! Venga, Herbie, ¿no? Venga, sí. Gervasio, Herbie, o vamos, Almudena, vamos, chicas, Almudena, vamos, muy chicas. bien, lo has Sí, hecho sí. perfecto. Se lo o decías Laiva, desde... o Laiva cuando se caían. Sí. Sí. Luego es muy emocionante también esto que te tocó, lo he recuperado también de una patinadora que murió su madre justo dos días antes en Vancouver, ¿no? Ay, allí lloramos todos. Sí, ¿qué fue lo que tan pasó? duro. Cuéntalo a los Bueno, oyentes. ella es Joanny Roset, el año anterior
anterior había sido, los mundiales anteriores a unos Juegos Olímpicos son los clasificatorios y ella había sido medalla de bronce, con lo cual eran en Vancouver, eran en Canadá, ella era canadiense y era una de las posibles medallistas. Ella era de la zona de Montreal y entonces competía la segunda semana de los Juegos, empezaba un martes. Entonces el viernes los padres vuelan de Montreal a Vancouver, a la costa del Pacífico, para ver a la hija. El viernes. Y el viernes de viernes a sábado la madre muere de un infarto. Entonces, claro, a ver, estábamos en Canadá. Joanny era canadiense y se montó un revuelo. Afortunadamente el Comité Olímpico Internacional tuvo la sensibilidad de apartarla, de no provocar que se enfrentara. No lo pueden hacer, están obligados, pero en fin, humanamente todo el mundo entendía que una niña de 17 años estuviera en esa situación y que no estaba bastante tenía como para enfrentarse a la prensa. Entonces no sabíamos si iba a competir o no. Todo el mundo entendía que no compitiera, pero no sabíamos hasta que dijeron que sí. Entonces el martes empezaba el programa corto. El patinaje es programa corto más programa libre, nota final. Y el martes era el programa corto. Y cuando ella pone el pie en el hielo para salir a entrenar, a calentar los 6 minutos de calentamiento, todo el mundo empezó a llorar. Todo. Yo lloraba, a mí no me llegaban las palabras a la boca. Así lo retransmitías. Salir a competir con esa sangre fría y esa cabeza, evidentemente. Vaya palo para ella. Está llorando, Olaya llorando y aquí estamos llorando todos. Ya lo siento, yo no debería. Es que no puedo. Ver. Es esta verdad que tiene la voz. Es que si oyes por detrás, vamos, Joanny, que le dicen, estaba Samaranch, Juan Antonio Samaranch estaba a mi lado y estaba llorando. Es que, sí. Es que fue tan tremendo. Y ella en ese programa corto lo hizo maravillosamente. Bueno, yo la vi y dije, uy, qué entera está, termina y tal. Se marcha, le dan la nota y a los 2 días era el programa libre. Y ya cuando acaba el programa libre, ella saluda, acaba la música, saluda. Entonces cuando rompe a llorar, como aguantando la tensión, al final fue medalla de bronce. Y a los 2 o 3 días de acabar los Juegos ya trasladaron el cadáver, el cuerpo a la zona de Montreal y encima iba la medalla. Era una cosa tremenda. Pero yo creo que humanamente todo el mundo entendió que aquella niña, si no lo hubiera hecho bien, no hubiera pasado nada, se hubiera llevado el mismo. Pero son de estas cosas que pasan en el mundo del deporte y que son tan emotivas y que te enseñan tanto. Y luego yo creo también que cuando no hablamos de fútbol o de tenis o de baloncesto, sino que hablamos de otros deportes de altísimo nivel, el esfuerzo que supone para los padres, para las familias. O sea, cuando no cuentas con el dinero que cuenta un club de fútbol o un club de baloncesto, sino que empiezas a llevar a la niña a clases de gimnasia rítmica, de repente eso parece que funciona. Esos viajes, o sea, el acompañamiento que tienen las familias con estas niñas y niños desde que son muy pequeños es fundamental, porque además luego son niñas que viven la adolescencia prácticamente sin sus padres. Exacto, porque cuando están compitiendo a alto nivel ya no ven a los padres prácticamente con tanto viaje, ¿no? Claro, es que este eso tipo de deportes son sabrás muchísimo. Mira, este fin de semana he estado con Almudena Cid y hablábamos de eso, precisamente del desarraigo que supone para las niñas, que empiezan como juego en una actividad extraescolar y van bien, hasta que de repente te las llevan al CAR de Barcelona o al CAR de Madrid con 17 años, fuera de tu ambiente, de tus padres. También hay que tener cabeza para aguantar aquello. Pero además, el peaje económico, profesional, personal, familiar, la de cosas que te pierdes. Si no eres de la ciudad, no tienes amigos. Yo me acuerdo un año a Ona Carbonell, que estaba aquí en el CAR de Madrid entrenando, que un domingo por la tarde dijo, ¿me puede alguien llevar a Madrid a dar una vuelta? Y yo me acerqué con el coche, cogí a Ona y venimos a Madrid a dar una vuelta porque están como aislados, o sea, están como si fueran cartujos o cartujas dedicadas a su deporte, pero necesitan vida y psicológicamente también lo necesitan. Pero es un viaje muy grande, muy angre, y además eso que tú dices, todo el aporte económico que hace la familia en un primer momento, a veces ellas se lo devuelven, porque yo me acuerdo de una gimnasta de rítmica que no se quería retirar porque su madre era limpiadora de escaleras, y entonces ella, con la beca que tenía, le ayudaba a la madre para que la madre pudiera tener un poquito de mejor vida. ¿Qué es lo que más echas de menos de toda tu etapa profesional, si es que echas algo de menos? Ahora estoy bien. He analizado mucho cuando quería retirarme y cómo quería retirarme. Con tantos Juegos Olímpicos, tantos mundiales, he hecho de todo. Empecé de becaria, terminé de directiva. La faceta profesional la tengo
perfecta. O sea, yo creo que es que he hecho todo. Me ha faltado Eurovisión, pero... Y además has tenido todos los reconocimientos. O sea, Sí, la medalla sí, de plata y de sí, oro al mérito todo. de las Mañana de me los voy, deportes. mañana me voy a Elche, que me hacen que te una hacen doctor doctora honoris causa, que yo, sí. fíjate tú. Y ahora sigo haciendo charlas, conferencias, mesas redondas en universidades, en ayuntamientos, en galas de deportes. Me llaman para presentar galas de deporte femenino. Claro, ¿se acuerdan de mí? Yo digo, mira, qué bonito, no, que te acuerdes. O sea, algo has debido hacer. Y sobre todo lo que me llama la atención es que todavía me siguen escribiendo muchos estudiantes, chicos y chicas, para hacerme entrevistas porque están hablando de deporte femenino, de deporte y mujer, y me dicen, yo he estudiado periodismo por ti. Con lo cual, eso, imagínate, pues que te digan eso, también me da mucha responsabilidad, pero es muy bonito que la gente tenga esa buena sensación de habérselo pasado bien con el deporte, que no ha habido crispación, no te han subido a la bolsa, ni te suben la gasolina, ni nada de esto, ¿no? Pero echo de menos disfrutar del deporte. Echo de menos los Juegos Olímpicos, pero creo que en un momento determinado yo relevé y me tienen que relevar. Esto es ley de vida. Y entonces, pues disfruto del deporte ahora como espectadora, y el año pasado vi los Juegos de París a la carta, ¿no? De, oye, mira, ¿me apetece? No, pues me voy a la playa. O sea, sin tener... Yo decía, hago el análisis, me gustaría estar en París, sí, pero estar en París haciendo las transmisiones también lleva el bagaje de los nervios, de los autobuses, de correr, de que no llegas, de que prepararte, de mal comer, mal dormir. Y entonces dices, ¿quiero esto? No, ahora ya no. Ahora ya quiero estar en paz, tranquila, disfrutar del tiempo libre, disfrutar de la agenda, disfrutar de viajar entre semana y no los fines de semana, cuando va todo el mundo, de ir a la compra a media mañana que no hay nadie, de estas cosas, y sobre todo de tener la satisfacción de haber hecho las cosas que me han divertido muchísimo y que me siguen divirtiendo, claro. ¿Cuál dirías, Paloma de Río, que es el mayor avance que se ha hecho en el deporte femenino? Aquí en España, a partir de Barcelona, fue un antes y un después, sin duda, sin duda. Todavía los estudios que hacen los institutos de la mujer y los institutos audiovisuales, especialmente el de Cataluña, el de Andalucía, que son muy buenos, y Emakumea, que el del País Vasco, estamos, las mujeres en el mundo del deporte llevamos una generación de retraso. Tendrían que pararse los hombres y seguir avanzando las mujeres para que todos tuviéramos las mismas igualdades y los mismos derechos, las mismas oportunidades, porque no las tienen. O sea, las mujeres en un club de fútbol, que no voy a decir cuál, hasta hace nada viajaban en autobús y los hombres en avión. Yo decía, bueno, ¿y por qué no lo hacemos al revés? De fin de semana, que sean ellos los que vayan en autobús y ellas en avión. Los peores horarios siempre los tienen ellas, equipaciones, dietas. O sea, imagínate, la Copa del Rey y de la Reina, pues me parece que fueron 180.000 euros el salario mínimo que cobra un jugador de la Liga Profesional de Fútbol, el mínimo, y ellas es 22.000 euros. Entonces, claro, hay una diferencia todavía. Ya no te digo nada cuando están en esas carreras populares y a ellos les dan 1.000 pesetas y a ellas les dan una Thermomix o yo qué sé, un bikini, cosas de este tipo que afortunadamente pues de este tipo de cosas ya no aparecen porque la gente se les echa encima, pero bueno, todavía queda mucho por hacer, mucha visibilidad que darle. Los medios de comunicación tenemos que hacer un esfuerzo por sacar el deporte a la luz y sacarle y contarlo y mimarlo. ¿Tú imaginas alguna vez, Paloma del Río, competiciones mixtas? Por ejemplo, un equipo de fútbol mixto con hombres y mujeres. No es posible por la fuerza. Porque el físico, mira, en muchos clubes, en el Movistar de baloncesto, en estudiantes, vamos, o en el Atlético, la escuela que tienen en Majadahonda, en el Cerro del Espino, hasta los 8 o 9 años juegan juntos, niños y niñas, pero claro, luego empiezan a desarrollarse, los niños tienen mucha más fuerza que las niñas, entonces a lo mejor una carrera, un sprint de un chico es mucho más rápido, las chicas no tendrían las mismas oportunidades, pero hay deportes, por ejemplo, la natación sincronizada, claro, natación que ha tenido un exitazo total. Y la rítmica está reivindicando, porque es el único deporte olímpico que no, si tanto hablamos de igualdad, pero igualdad de ida y vuelta. Y los chicos, aquí en España hay un nicho, hay un grupo de chicos que vienen a competir a España, pero además por ejemplo, he estado en Almería hace 3 semanas en el Campeonato de España masculino y vienen de Grecia, han venido de Italia, de Francia a competir porque en sus países no tienen competición masculina de rítmica. Entonces dices, hombre, si la natación sincronizada lo ha conseguido, ¿por qué no podemos en la rítmica? Hay un inconveniente, que la natación
tiene a favor a la FINA, la Federación Internacional, mientras que la gimnasia tiene en contra a la Federación Internacional de Gimnasia, porque sigue todavía muy dominada por los países del este, especialmente de Rusia, y Rusia no ve la gimnasia rítmica masculina, no la contempla. Y los dos países pioneros hemos sido Japón y España. Ujú. Entonces, me da pena porque, Sí, yo sí porque tengo ahora esperanza. que Que va... con los años eso acaba ocurriendo. Se ha ocurrido Sí, sí. en natación, que lo hemos visto Sí. este fin de semana. Si lo estamos viendo en gimnasia, también en otras disciplinas. ¿Por Sí. qué no a largo plazo? En este tipo de... Alguien pone la fuerza Claro, y alguien pone la es que habilidad. es tan ¿no? sencillo como que ahora que el día 23 me parece que cambia el presidente del Comité Olímpico Internacional y se va Thomas Bach y entra Christy Coventry, la primera mujer presidenta, decir, Christy, a ver, que aquí hay una cosita, que uno de los deportes olímpicos todavía no es igualitario. Y si ahora estáis buscando y estáis haciendo desde el propio Comité Olímpico Internacional, que sois la máxima organización del mundo del deporte a nivel internacional, aquí hay algo que tenéis que resolver. O sea, por ejemplo, pues han hecho grupos triatlón mixto, en relevos mixtos en atletismo, pero la rítmica no. Entonces yo sigo reivindicando que por qué los chicos no pueden participar en individual o en conjunto, como han hecho. No en todas las especialidades, en natación artística tampoco, ¿no? Solo hacen dúo y me parece que a lo mejor pueden participar en el conjunto, pues igual en el conjunto de rítmica, que una de las... Si quieren, o sea, que no tiene por qué ser obligatorio, pero, Pero que sí, que sí. tenga la oportunidad. Si tienen un chico que hace gimnasia rítmica, lo hace bien, ¿por qué no la pueden integrar? Bueno, vámonos a un faro. Paloma del Río, me gustaría que me dijeras con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte o estar. ¿Y qué música sonaría en ese faro? Pues a mí me encantaría... Bueno, yo qué sé, es que hay tanta gente con la que me gustaría estar, encontrarme en un faro, con alguien que me hiciera reír. Ha habido mucha gente que me ha hecho reír, pero con alguien, ¿tiene que ser con nombre y apellidos? No, lo que tú quieras. No, puede ser, mira, pues sobre todo con la gente con la que me he reído, con la que la vida es fácil. Entonces hay gente que te hace la vida más complicada y hay gente que te hace la vida fácil, pues con toda esa gente que... ¿Y qué canción pondrías para ese Dancing encuentro Queen. tan animado? Yo siempre pongo Dancing Queen, esa es la canción que a mí me sube el alma, y además hay estudios que hacen que los primeros que han hecho, que los primeros compases de Dancing Queen animan a la gente y en una discoteca salen a bailar todos. Paloma del Río, muchas gracias. Muchas por haber estado gracias. esta noche en el faro. Muchísimas Muy gracias a amable. vosotros.